Ya estamos en este último día del año, en este último programa de Aristegui en Vivo de 2025, pues abarcando, tocando distintos temas de indudable interés público y uno de ellos es el que tiene que ver con pues otra cara de estas que son fiestas evidentemente para estar en Ujú. familia, para estar con los seres queridos, para disfrutar, pero hay una cara oculta de estas fiestas y es que durante, digamos, esta temporada aumenta el acoso en contra de mujeres y de niñas. Este periodo que es conocido como Guadalupe Reyes, que viene desde el 12 de diciembre hasta pasados los Reyes Magos y donde pues una organización como lo es Hola Violeta ha hecho un estudio, ha hecho pues digamos un análisis sobre este tema y me da mucho gusto saludar esta mañana para que nos platique al respecto a la doctora María Elena Esparza Guevara, que es la fundadora de Hola Violeta. Doctora, buenos días. Buenos días, Manuel. Qué alegría estar contigo compartiendo esta última transmisión del año. Igualmente, doctora, pues no podemos dejar de tocar un tema tan importante, darle visibilidad, porque efectivamente hay celebraciones, hay reuniones, hay convivencias, hay muchas veces, pues sí, alcohol, cerveza, vino, en fin, todo lo que hay, y el riesgo del acoso y la violencia contra las mujeres y niñas también está presente, doctora. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado en este estudio? Así es, Manuel, como ya tú lo presentabas, en Hola Violeta, realizamos un estudio que titulamos Guadalupe Reyes del Acoso. ¿Por qué? Porque si bien esta temporada, que está ahorita en su clima, es verdad, esta noche, de hecho, es una de las más peligrosas, porque es una de las noches en las que se consume más alcohol, en la que se rompen más las barreras sociales y también de los horarios, y eso implica que aumenta la vulnerabilidad de las niñas y las mujeres. Ese es el argumento central de este reporte que hemos realizado para visibilizar. No queremos de ninguna manera hacer las aguafiestas de la temporada, solo queremos visibilizar con base en un contexto que nos indica, por ejemplo, que 49.7% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de acoso y que 80% de las situaciones de violencia de género ocurren en el entorno privado, en el entorno familiar. No es el espacio público el más peligroso para las niñas o para las mujeres, es la casa. En el caso de las infancias, también la proporción se mantiene. 8 de cada 10 abusos sexuales infantiles son cometidos en casa y de hecho es el tío Manuel, lamentablemente, el principal violentador, el principal perpetrador. Así que cuando encontramos que convergen factores como aumento de convivencia social, mayor consumo de alcohol, menor supervisión en el entorno familiar. Por ejemplo, pues hoy se quedan muchas familias a dormir juntas, ¿no? De pronto se pueden quedar hasta ¿Sí? amistades en esa misma casa. Ya no se sabe a qué hora se duermen las niñas y los niños, a qué hora los adultos, y eso puede implicar que hay un riesgo mayor, como también lo puede haber en entornos donde se disuelven las fronteras, digamos, sociales de lo que está permitido, pero no cambian las relaciones de asimetría de poder y eso es muy importante decirlo. Digo, es importante, evidentemente, Violeta, visibilizarlo. Tú decías, no quiero ser aguafiestas, pero no es ser aguafiestas, es simplemente un llamado, Violeta, digo, perdóname, es un llamado, sí, hola, Violeta, perdóname, Sí, sí, sí me María despido de Elena, violeta, aunque la tradición dice que hoy es de rojo, nosotras hoy nos ustedes vestimos van de de Violeta. violeta. Es un llamado, María Elena Esparza, a pues vivir unas fiestas que se pueden vivir maravillosamente, pero con responsabilidad y sin agresiones. O sea, es básicamente un llamado a tener unas fiestas sanas. Ahora, cuando se dan estos casos, María Elena, ¿cómo se confronta esta realidad, digámoslo así, sin reforzar el silencio, la culpa dentro de las familias? Por ejemplo, pienso en la responsabilidad que tienen quienes observan el acoso, ¿no? Quienes son testigos del momento, más allá de los directamente involucrados. Completamente de acuerdo. Fíjate que hay una teoría muy interesante de las relaciones familiares que las presentan como un sistema, las analizan como un sistema y encuentra este investigador que los integrantes de ese sistema prefieren preservarlo
incluso cuando hay algo que lo pone en riesgo, por ejemplo, una situación de abuso sexual infantil. Y por eso, Manuel, estos casos se vuelven el secreto a voces, Ah, eso que las familias ocultan. Entonces, como que nos damos cuenta, ¿verdad?, de que está ocurriendo, pero ¿quién va a decir, quién va a romper la familia? ¿Cómo vas a cargar con eso? Y a veces cuando la víctima lo habla, y esto es un punto clave, se enfrenta a un rechazo, es decir, ¿cómo crees? Estás loca, de ninguna manera eso pudo pasar. Si tu tío es un hombre ejemplar, es el mejor, ¿no? El mejor tío del mundo. Entonces tenemos que combatir el asunto de no creerle a la víctima y tenemos que estructurar relaciones y sistemas familiares que están basados en la confianza y en desmontar, por ejemplo, los sentimientos de culpa o de vergüenza. Cuando se hace un análisis cualitativo de las declaraciones de víctimas de abuso sexual infantil, lo que se encuentra es que muchas veces ellas y ellos, porque no son solo las niñas, y esto hay que decirlo, también hay muchos niños que son víctimas de este tipo de problemas o de delitos, es un delito, por supuesto, a lo que se enfrentaron al momento de contarlo fue a culpa y vergüenza, porque el agresor, Manuel, les hace sí. creer que es su culpa o que si dice lo que está pasando, entonces va a arriesgar a su mamá, va a arriesgar a su papá. Entran en una dinámica de ese tipo en la que es muy complejo. Entonces, lo que tú decías, la persona que atestigua el evento tiene que ser la voz que levante la mano y que rompa el silencio. Ese sí que sería un gran propósito de Año Nuevo, ¿no? Sería muy bueno dedicarle una uva esta noche a romper esos pactos familiares que implican voltear la mirada hacia otro lado, cerrar los oídos cuando nos damos cuenta de que algo está raro con esa niña o con ese niño. Y hay señales pues, muy sencillas, por ejemplo, esto, y estoy segura de que a todo mundo le va a resultar familiar porque todos lo hemos escuchado en algún momento, saluda a tu tío. ¿Por qué no quieres darle un beso a tu tío? ¿No? Y entonces obligamos a esa niña o a ese niño a que se acerque, a que dé el abrazo, a que dé el beso, en lugar de, ¿qué tal si preguntamos, ¿por qué no quieres? ¿Ha pasado algo? ¿Alguna vez te has sentido incómoda o incómodo? Y si es responsabilidad pues de las personas adultas de ese entorno familiar incentivar esta pues ambiente de confianza en el que las infancias se sientan listas para contar lo que sufren sin temor al regaño, porque ese es un tema siempre con las niñas y los niños. Tienen miedo de que los van a regañar o los van a castigar si dicen lo que les pasó. Ahora, María Elena, esto cuando hay testigos, porque suele ocurrir evidentemente que pues algún tipo de comportamiento de acoso se dé precisamente frente a la cara y a la presencia de quienes están ahí reunidos, pero también hay momentos que pueden ocurrir, digamos, donde no hay testigos, en espacios, en momentos, baja por esto, acompáñame a traer esto del coche, este tipo de momentos donde no hay testigos. ¿Qué dirías al respecto, María Elena? Bueno, ahí hay que promover políticas de prevención, sí, políticas también familiares. Las políticas no solo ocurren en el espacio público o en el entorno público. Puede haber políticas familiares en las que, por ejemplo, le hablemos a las niñas y a los niños con total transparencia de esto puede existir. Si te tocan de esta manera, está mal. Y puedes decírmelo y yo sabré que no es tu culpa. Entonces prevenimos de esa forma porque efectivamente muchos agresores lo que buscan es pues ese momento en el que todo el mundo está distraído, en noches como hoy todo el mundo está en la fiesta y entonces ahí, cuando nadie me ve, es cuando puede ocurrir la situación de vulnerabilidad o de agresión, según sea el caso. Y esto no ocurre solamente en la familia y no ocurre solamente contra niñas y niños. Por ejemplo, en el reporte que publicamos en Hola Violeta, documentamos también esta situación en el entorno laboral, Manuel, y eso es algo muy importante. Ya pasaron las posadas, ya pasaron las fiestas de la oficina, pero muchas veces ahí se rompen también los códigos y puede ser que el jefe se pase de copas, que el colega se pase de copas y entonces se usa como justificación el pasarse de copas, de pasarse de la raya. Y para la mujer que es víctima, y esto lo reflejan muchos estudios en todo el mundo, porque no estamos hablando de un problema que se restrinja al territorio nacional. Como tú sabes, el problema de la violencia de género es estructural. La propia ONU ha Sí. trazado una agenda que, por cierto, ya vamos a estar más cerca que nunca ahora que empieza el 2026, la Agenda 2030 que nos plantea los objetivos de desarrollo sostenible y entre ellos está la igualdad de género, la igualdad sustantiva. Entonces, en el entorno laboral, Manuel, lo que ocurre
con un tercio de las mujeres que son agredidas o que son acosadas en el contexto de las fiestas de la oficina, es que se repliegan, ya no asisten a esos espacios de convivencia casual fuera de la oficina, que por cierto dice Harvard Business Review que 90% de las decisiones importantes del mundo corporativo se toman fuera de la oficina, justo en estos espacios de convivencia, en Ah, donde puede haber alcohol, en donde está la cena, está la comida, y la mujer ya no va, y ya no va porque se siente agredida, se siente en peligro, entonces se aleja y eso le quita oportunidades y amplía la brecha laboral que ya de por sí es profunda. Algunas otras continúan en ese entorno, pero no dicen nada por temor a las represalias o por temor a ser vistas como las exageradas, las locas, las dramáticas, las intensas del lugar, ¿no? Las emocionales, ¿verdad? Esa palabra que se ha vuelto pues casi que un insulto cuando tendría que ser la verdad un orgullo ser una persona que muestra sus emociones, un hombre o una mujer. Y pasa también, curiosamente, se mantiene el patrón, Manuel, y con esto concluyo la respuesta a tu pregunta, en el entorno digital. Fíjate que en nuestro país 10.7 millones de mujeres han sido víctimas de ciberacoso en el último año, de acuerdo a Mosiva, que es el módulo que lo mide del INEGI, y un tercio de ellas también ahí lo que hace es cuando es ciberacosada, se retira de sus redes sociales, las silencia, las da de baja. Entonces, apartarnos de espacios que nos ha costado tantísimo ganar, como el entorno digital o el entorno laboral, también es otra forma de ser víctimas de violencia. sí, ¿cómo influyen estos discursos mediáticos en torno a la Navidad y la fiesta en esta tolerancia social que existe hacia el acoso, hacia la violencia? Claro, se pasó, no, pues es que se pasó de copas, ahí no pasa nada, no era él, ¿no? No Mm. era él, no, él no es así. Pues es que sí es así también, y el consumo responsable de alcohol es parte de lo que tenemos que desarrollar como sociedad. Nosotras tenemos una campaña permanente que titulamos Hablemos con los hombres. Para nosotras es muy importante involucrarlos, Manuel, y a todos los hombres que nos están escuchando, como parte de la solución y como parte de esta ruta hacia la igualdad sustantiva, no solamente señalarlos como el agresor, ¿no? Allá hay una corriente que se llama el victimismo, que plantea Marta Lamas, que es, entonces todas las mujeres van a ser víctimas, todos los hombres victimarios. No, de ninguna manera. En Hola Violeta creemos que los hombres son parte de la solución y eso pasa, por ejemplo, por hablar con ellos sobre consumo responsable y sobre este famosísima, ¿no? Frase que ha sido incluso campaña de gobierno, la propia jefa de gobierno ha impulsado mucho el tema de solo sí es sí. Si no dice no, también es no. Si no puede decir no porque ella también consumió de más, es que es no y hay que cuidarla, hay que protegerla. Todavía tenemos esta frase, ¿no, Manuel? De se pasó de listo. Yo creo que tendríamos que modificarla. No es de ninguna manera pasarse de listo o una señal de inteligencia aprovecharse de alguien que no está en condiciones de consentir un acercamiento, por ejemplo. Sí, justo estas frases, estas muletillas que existen y que pues se utilizan con mucha frecuencia y comúnmente sin realmente tener conciencia del efecto, digamos, que tienen de prolongar esta invisibilización de las violencias, ¿no? Cuando uno la usa, pues evidentemente en muchos de los casos, me atrevo a decir, no tienen esta connotación intencional, pero sí que inciden, es decir, sí que tienen efectos en términos de la invisibilización, aunque el propósito no sea ese, ¿no? Por supuesto, no lo usamos, digamos, de manera dolosa. Es una frase como tantas otras, como tantos refranes, como tantas canciones que cantamos. Quizá algunas de ellas las vamos a Uf. cantar esta noche. Y no lo hacemos, por supuesto, con una intención de perpetuar esos roles, estereotipos de género o patrones violentos contra las mujeres. Pero sí ocurre, porque a través del lenguaje es como nombramos la realidad. Y a través de cómo nombramos la realidad es también el proceso por el cual la normalizamos. Entonces, cuando hacemos conciencia de la implicación de esta frase, ¿por qué no decimos se pasó de la raya? No digamos se pasó de listo cuando alguien está cometiendo un abuso o una fechoría. Pasarse de listo sería, por ejemplo, desmontar este tipo de conductas y abrir una nueva posibilidad de relación que sea basada en el respeto, en la confianza y en algo muy importante, Manuel, también la corresponsabilidad. Otra parte del reporte, como tú sabes, la dedicamos al tema del burnout
al que conduce las labores de cuidado y domésticas no remuneradas. Esa es otra forma también de opresión cotidiana. Hoy muchas mujeres serán anfitrionas, muchas se sentarán a comer al final, tal vez cuando ya ni queda, ¿no? O quedan unas sobritas. Y eso pues se ha normalizado. Normalicemos mejor preguntar, oye, abuelita, ¿tú quieres seguir siendo la anfitriona de la cena? Y si sí quieres, en qué participamos? No ayudamos. ¿En qué participamos todas las demás personas que nos sentaremos a la mesa? Porque es la mesa colectiva, es la mesa familiar. Y entonces podemos desde ahí, Manuel, desde el espacio privado, yo creo que es de donde vendrá el cambio más fuerte en materia de igualdad sustantiva. Pues te agradezco mucho, María Elena Esparza Guevara, doctora, fundadora de Hola Violeta, que te has tomado unos minutos esta mañana para conversar con nosotros. Te mando un abrazo y los mejores deseos, desde luego, para este 2026. Seguiremos en comunicación con Hola Violeta. Los recibo con gratitud, así sea, Manuel, para ti, para todo el equipo de Aristegui Noticias y para toda la audiencia también, que sea un extraordinario y seguro 2026.